Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Ahí pusieron a grabar, gracias. Sí. Buenísimo. Bueno, Eh, em, sí, Dame 2 minutos que acabo de terminar una reunión desde tempranito. sí, sí. El tema. Dame 2 minutos. Buenísimo, sí. Bueno, la idea entonces es, yo ahora cuando vos empieces a hablar me voy a mutear y me voy a sacar la cámara, pero voy a estar acá del otro lado escuchándote. Y no sé si preparaste algo, tenés una idea más o menos de cuánto tiempo. Y me dijiste media horita vos, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, perfecto. Sí, tenemos un ratito más, así que no es que no hay problema, pero bueno, más o menos sí. La idea era para que, bueno, pueda ser de fácil visualización, que sea algo agotador para las personas de la red que lo vayan a mirar. Así que bueno, lo que sí te pido porfa es si al principio te presentás, decís tu nombre, tu campo, tu experiencia y a partir de ahí empezás a hablar con el tema. Esto después le van a editar, le van a poner un graph y algunas cositas y todo, pero para que quede en el video. Perfecto. Bueno, así me voy a la clandestinidad. Dale. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, todas, todes. Un gusto estar hoy con ustedes compartiendo esta clase, esta charla sobre sociedad del cuidado y mundo del trabajo. Como ustedes ven en el cuadradito, ahí figura, mi nombre es Nora Goren, yo soy feminista, socióloga y sobre todo vengo trabajando hace muchos, muchos años en temas vinculados a feminismo, trabajo, políticas públicas, desigualdades, sindicalismo. Y en función de mi experiencia voy a tratar de transmitir eh, de qué estamos hablando cuando hablamos de sociedad del cuidado en articulación con el denominado mundo del trabajo, en donde lo primero que es importante tener presente es que las desigualdades sexogenéricas estructuran estos campos y a su vez me interesa que podamos reflexionar sobre cuáles son los desafíos que enfrentamos en el presente para avanzar a sociedades más justas, equitativas, antirracistas, que pongan el centro la sostenibilidad de la vida y no la acumulación del capital. Antes de comenzar, les propongo una pequeña actividad mental. Piensen por un momento qué imágenes les vienen a la cabeza cuando escuchan la palabra trabajo y cuáles cuando escuchan cuidado. Y a su vez que nos preguntemos, ¿asociamos automáticamente el cuidado con el trabajo? ¿Lo pensamos como tal?
Eh, y esta pregunta la dejo por ahí simplemente para que se la hagan al inicio de la charla y a su vez que vean que una vez cuando finalicemos poder ver si sufrió algún tipo de modificación y o ampliación. En primer lugar, me gustaría compartir con ustedes muy brevemente qué entendemos por trabajo y qué entendemos por cuidado. Más bien, qué se entiende socialmente por uno y otro y cuál es la visión que prima sobre uno y sobre otro, más allá de las transformaciones que se están dando. En términos generales, cuando hablamos de trabajo, se sigue pensando en actividades remuneradas, productivas, visibles, pero dejamos de lado otras formas fundamentales de trabajo. Todo lo que englobamos dentro de lo que denominamos tareas de cuidado doméstico, la crianza, el cuidado de personas mayores, entre otras, solo por mencionar algunas. Estas actividades son esenciales para sostener la vida, pero no siempre se reconocen como trabajo. Y muchas veces las propias personas que lo hacemos no lo reconocemos como tal. Lo mismo sucede con el concepto de cuidado. Muchas veces lo reducimos al amor, la familia, lo femenino. Sin embargo, todas las personas podemos cuidar y necesitamos cuidados a lo largo de nuestras vidas, así como el entorno en el cual vivimos debe de ser cuidado. Esto lo retomaremos más hacia el final de la charla. Y cuidar no debería recaer exclusivamente en las mujeres o las familias, sino de que debería ser una responsabilidad compartida entre el Estado, el mercado, las comunidades, los hogares, claramente atravesadas por la corresponsabilidad. Acción que no es simple de poner en acto, ya que implica un sinnúmero de deconstrucciones, que también lo retomaremos más hacia el final de este encuentro. Muy brevemente, hay dos conceptos y o debates que podemos pensar que nos sirven para pensar la sociedad del cuidado, el mundo del trabajo y o una sociedad basada en la sostenibilidad de la vida, en donde es importante reponer que durante décadas los estudios feministas han cuestionado la división sexual del trabajo. Y no solo los estudios feministas. En términos generales, el concepto de división sexual del trabajo ha sido adoptado por un sinnúmero de perspectivas teóricos conceptuales, dándole explicaciones diferentes. El feminismo es el que le dio la explicación que voy a compartir ahora, en donde se desprende la visualización y la descentralidad de la deconstrucción de los espacios sociolaborales para la construcción de una sociedad más justa. Uno de los principales aportes de este concepto fue visibilizar que la economía no puede analizarse solo desde la producción de bienes y servicios, sino que también debemos considerar la reproducción social, los cuidados, todo aquello que sostiene la vida, los vínculos y los cuerpos. No podemos hablar de trabajo remunerado sin tener en cuenta todas las actividades que lo hacen posible y que son partes de la vida misma. Cocinar, limpiar, cuidar, esparcirse. Las personas somos una unidad. No podemos escindirnos entre quienes generan ingresos y quienes sostienen la vida cotidiana sin ingresos. No podemos pensar en términos dicotómicos, en términos binarios, ya que somos las mismas personas las que hacemos uno u otro trabajo. De ahí se deriva un sinnúmero de preguntas referidas a la organización del trabajo, a la organización de los tiempos de trabajo, a los reconocimientos y la valoración de los mismos. Con el tiempo se comenzó a visibilizar con más fuerza el trabajo reproductivo, más denominado trabajo de cuidado, que empezó a denominarse trabajo de cuidado, así también el trabajo doméstico, el trabajo comunitario no remunerado, reconociendo su centralidad en la organización social y reconociendo la fuerza y potencia que tienen las redes feministas.
En ese sentido, ¿qué son las sociedades del cuidado? Las sociedades del cuidado son aquellas que colocan el sostenimiento de la vida en el centro del proyecto político y social. Y esto es central porque es un proyecto político y social que implica una transformación de cómo pensamos la vida misma, cómo pensamos la economía y cómo proyectamos hacia adelante. En ese sentido, Amaya Pérez Orozco señala que se trata de una economía orientada a la sostenibilidad de la vida y no una economía orientada a la acumulación del capital. Ahora bien, en las últimas décadas y en los últimos años, en los últimos días, cada vez con mayor intensidad, hay un reordenamiento geopolítico mundial y cambios cada vez más importantes en los procesos productivos vinculados a los cambios tecnológicos. Esto no implica que el trabajo comunitario y de cuidados siga estando en el centro de la vida de muchas mujeres y de muchas actividades, inclusive productivas. Pero por otro lado, hay una reconfiguración de este proceso productivo mediado y o impulsado por la automatización, la plataformización, la inteligencia artificial, el surgimiento de microtareas, nuevas formas de trabajo que por lo general son bastante precarias. En general, la desaparición de ciertos trabajos, la fragmentación del trabajo y una profundización de las desigualdades es lo que se viene generando, ya que en gran parte de los trabajos que van a desaparecer, o a mí me gustaría más pensar que deberían reconvertirse, porque esa es una definición política, son ocupados por mujeres. Y ahí es importante poder pensar y analizar qué pasa también con estos sectores que históricamente estuvimos sobre representadas las mujeres. La salud, la educación, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, de qué manera estos cambios que se están dando en el mundo denominado mundo del trabajo los va a atravesar y qué definición política, social y económica se toma en torno a la misma. En ese sentido, creo fehacientemente que estamos ante el agotamiento del modelo actual que nos plantea una pregunta clave. ¿Qué alternativas podemos construir hacia el futuro? Para pensar y reflexionar en torno a este punto, me parece que hay dos conceptos que son centrales y que nos pueden ayudar. Uno es el de la interdependencia y el de la ecodependencia. La interdependencia nos recuerda que todas las personas dependemos unas de otras para vivir. Nadie es completamente autosuficiente. Necesitamos cuidados, vínculos, afectos y también trabajo no remunerado para vivir. Pero estamos en una época en donde prima el sentido común neoliberal, en donde hay una sobrevaloración en que nos salvamos solos y solas, que nuestro mérito personal es el que nos permite avanzar y o crecer. En realidad, ninguna persona vive sola o sola. Somos seres sociales, seres que entablamos relaciones sociales, dependemos de otro y otras, pero este sentido común neoliberal está tan introyectado e incorporado en nuestras subjetividades que se transforma en prácticas, inclusive en el campo progresista, lo cual no sé, estamos ante un gran desafío de poder deconstruirlo para en miras de construir una sociedad más justa, una sociedad basada y que promueva la sostenibilidad de la vida. Otro de los conceptos que me parece importante es el de la ecodependencia, que nos recuerda también que dependemos estructuralmente de la naturaleza, del agua, la tierra, la energía, los ecosistemas. Sin esta base material no hay producción ni reproducción de la vida. Entonces, cuando construimos y o cuando pensamos cómo responder a la pregunta que antes les planteaba, ¿qué alternativas podemos construir hacia el futuro? Creo que
tener presente la ecodependencia y la interdependencia pasan a ser centrales, pero no es solamente colocarlas en términos de conceptos abstractos, sino en tanto y en cuanto en cómo se ponen en acto y qué tenemos que deconstruir para construir de otra manera. Los feminismos sabemos mucho de deconstruir aquello que tenemos introyectado, cómo ocupar de otra manera los espacios, cómo construir estas relaciones de otra manera, cómo dejar de lado la meritocracia y cómo construir colectivamente, pero pensándonos desde otro lugar, lo cual implica cambio de subjetividades y cambio de prácticas, que lleva tanto tiempo instalándose e incorporándose en nuestra subjetividad y que hoy está llegando a una situación límite en donde se traduce en sálvese quien pueda y que la salvación es individual. Llegó también a un límite el cual debe ser replanteado, reconstruido y rearmado. En ese sentido, y como les decía al principio, pensar los cuidados, pensar el mundo del trabajo, tienen una imbricación muy importante, porque sí lo que creo que para pensar y reflexionar sobre la pregunta que estamos colocando, es importante pensar en qué modelo de desarrollo, de nación, de país, de región nos interesa. Y ahí están las definiciones económicas, o mejor dicho, políticas, económicas y sociales. Y es ahí donde es importante tener presente todos estos cambios que se están dando en el mundo del trabajo, en los procesos productivos, y entenderlo en el marco de los procesos productivos, y no entender estos cambios en el marco de aparición y o desaparición de puestos de trabajo, porque eso implica pensar y posicionarse desde un lugar político a qué hacemos con estos nuevos puestos de trabajo, qué hacemos con los trabajos que desaparecen porque están ocupados por trabajadores y trabajadoras, cómo los repensamos, desaparecen y deja de haber trabajo para estos trabajadores o trabajadoras, y o dónde se reubican, o cómo lo pensamos de manera integral. Entonces, es importante pensar en este modelo de desarrollo, pensar en los cambios en el mundo del trabajo, en el marco de los procesos productivos, y que incorpore la sostenibilidad de la vida en el centro de esta definición política, económica y social. Que no lo pensemos, como señalaba al principio, en términos dicotómicos, sino que lo pensemos en términos de matriz y de manera integrales. Para eso creo que es importante, y también retomando lo que decía al principio, de la centralidad de la deconstrucción de los espacios y una nueva construcción, poder tener presente la centralidad del concepto de división sexual del trabajo, porque somos las mismas personas quienes nos movemos en ambos espacios, para lo cual es importante que el centro de esta reorganización esté en la sostenibilidad de la vida, pero para eso también es importante despatriarcalizar estos espacios, que eso implica desfamiliarizarlos y construirlos con mayor corresponsabilidad. Pero para eso es importante construir nuevas territorializaciones. ¿A qué me refiero con esto? Que los puestos de trabajo, las actividades, las tareas dejen de tener una asignación sexual, que sea para tal o cual persona, que deconstruya estas relaciones de poder y autoridad desiguales que hay al interior de estos espacios para poder construirlas de una manera más equitativa con aquellos supuestos y principios que están por detrás de la construcción que hace a la sostenibilidad de la vida. En ese sentido, es importante preguntarnos y reflexionar acerca de cuál es el modelo político, social y económico que nos va a permitir una sociedad
con mayor justicia social y no hay justicia social sin justicia de sostenibilidad de la vida. Entonces, invito a que sigamos pensando, reflexionando en este hacer cotidiano de forma tal de poder construir una sociedad más equitativa, en donde a lo largo de esta breve charla fuimos colocando distintos puntos para reflexionar. Entre ellos es dejar de pensar de manera dicotómica, pero poder pensar cuál es el modelo de país, el modelo de desarrollo, el modelo de región, y dentro de este tener presente estas transformaciones que no son unívocas en todos los espacios laborales, que no son unívocas en todos los territorios, que tienen expresiones diferentes en cada uno de los lugares en los cuales estamos. En algunos no se producen transformaciones, en otros sí. Pero ¿hacia qué mundo estamos yendo en el marco de una transformación geopolítica que se está llevando adelante? Y creo fehacientemente que cómo vayamos a construir en los próximos años va a ser definitorio para el mundo que se viene. O va a ser un mundo con mayor emancipación, mayor justicia, mayor equidad de género, o va a ser un mundo que nos vea o nos ubique en el lugar en el cual no queremos estar. Pero estoy convencida de la potencia que tenemos para poder construir y diseñar y formular colectivamente aquello que tenemos tan incorporado los feminismos, que es la lucha colectiva, la construcción colectiva, en donde creo que vamos a tener y tenemos un lugar central en el devenir del mundo. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo. A ver, ahí estoy. Buenísimo, Nora. Bueno, genial. Estuviste justita, media hora, perfecto. Perfecto, medido. Edita, ahí bien. Tuc, tuc, tuc. Bueno, estuvo Bueno, buenísimo. Bueno, te agradezco y nada, después te contamos cuando empecemos a subir tu charla y las otras a la plataforma de Claxo. dale, buenísimo, hermosa. Bueno, cualquier cosa. Bueno, Bueno, dale, cualquier un beso cosita te escribo. fuerte. Un beso. Gracias. Chau, Chao, chau. chao. Disculpa el retraso que te iba pasando las fechas, pero no me había No. sido posible antes. Así No, que, no hay problema, no hay problema. Está todo qué bueno. bien. Bueno, Bueno, un beso. beso. Chau, chau. Chau, chau, Sarte.